Bendiciones a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, esperando que todos se encuentren bendecidos en el día de hoy. Vamos a estar estudiando en el día de hoy el capítulo 9 y 10 del libro de Marcos. Este es mi hijo, Jesús, hijo de David. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra y por la oportunidad nuevamente de acercarnos hacia ti mientras estudiamos las Escrituras. Pedimos, Padre Señor, que mientras escudriñamos tu palabra, podamos entender, aprender y aplicar, Señor, las enseñanzas que son compartidas. En el nombre de Jesús, que sean de edificación no solo para nuestras vidas, sino para los que nos rodean. En tu santo nombre lo pedimos, Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces acá que, ¿verdad? Hemos estado hablando de la palabra siervo y cuando escuchamos la palabra siervo, algunas personas dicen, bueno, pero es que los siervos no tienen derechos, no es como estar tipo esclavizado. Pero entonces hay que entender que porque ser un siervo no quiere decir que no se tiene derechos, sino que gratuitamente se ha dado lo que se tiene en beneficio de otro. El verdadero servicio se fundamenta en el amor, no en la coerción. Así que piensen los derechos que Jesús poseía. Él era el Hijo de Dios, creador del mundo, igual a Dios, como dice Filipenses 2 capítulo 6. Y en el principio, con Dios, como dice Juan 1:2. No obstante, él escogió nacer en un establo, transcurrió su vida no enseñoreándose sobre reyes, sino alcanzando los pobres rechazados por la sociedad. Aunque por el derecho él podía haber gozado de los privilegios que le confería lo que es su realeza, él no se estimó, él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó tomando su forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2 del 7 al 8. Y haciendo esto, le estaba transfiriendo a sus discípulos el modelo de sus propias instrucciones. Marcos 9:35 dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Hay algún trabajo en tu hogar, oficina, iglesia o comunidad por el cual dejarías que alguien más tomara la responsabilidad? Un trabajo que quizás piensas que no es para ti. En vez de esperar ser servido por otro, hermanos, ¿qué tal si tomamos la iniciativa de servir nosotros hacia otros? Después de todo, el servicio es un don de amor hacia la gente que se comparte como gratitud por la dádiva de amor de Dios por ti. El servicio es un don, ¿verdad? Y como es un don, pues hace falta, ¿verdad? Que nosotros decidamos si vamos a practicar y a usar ese don para ser de bendición a los que nos rodean. Marcos capítulo 9 nos muestra que en el caso de cuando se afirma en el capítulo 9 versículo 1 sobre lo que sería el advenimiento de lo que es el reino, se creen varias posibilidades. Quizás se predecía la transfiguración, resurrección y ascensión de Jesús. Podía haber sido también la venida del Espíritu Santo en Pentecostés o su segunda venida. Pero la transfiguración es una buena posibilidad porque es el acontecimiento que sigue en el texto, después en el capítulo 9 versículo 1. No sabemos por qué escogió Jesús a Pedro, Jacobo y a Juan para la extraordinaria revelación que ellos pudieron ver. Quizás eran los que estaban más preparados para entender y aceptar la gran verdad que se les reveló. Jesús llevó a los discípulos al monte Hermón, al monte Tabor, en el capítulo 9:2. A menudo una montaña se asociaba con cercanía a Dios y mejor disposición a recibir sus palabras, ya que hermanos, al subir a la montaña, en el día de hoy algunas personas todavía lo hacen, viven cerca de montañas y se aíslan, se separan, ¿verdad?, de todo, y la idea es entregarse de todo a Dios. La transfiguración reveló la verdadera naturaleza de Cristo como Hijo de Dios y la voz de Dios separó a Cristo, a Jesucristo de Moisés y Elías, presentándolo como el esperado Mesías con la más completa autoridad divina. Jesús pidió a Pedro y a Jacobo y a Juan que no dijera nada acerca de lo presenciado porque no los comprenderían hasta que él resucitara. Entonces, cuando Jesús dijo que Elías sin duda ya había venido, se refería a lo que era Juan el Bautista de Mateo 17, del 11 hasta el 13.
quien desempeñó el rol que Elías profetizó. A los discípulos les fue difícil entender que su Mesías tendría que sufrir, ¿verdad? Porque ellos estudiaban las profecías del Antiguo Testamento y esperaban que el Mesías sería un gran rey como David, que vendría y literalmente aplastaría a sí mismo el enemigo. Y el capítulo 9 18, ahí ahí cuentas que había sobre un demonio. ¿Por qué fue que los discípulos no pudieron con ese demonio? ¿Por qué no lo pudieron echar fuera? En Marcos 6:13 leemos que salieron en misión a las aldeas y echaban fuera demonios. Quizás recibieron una autoridad especial solamente para ese viaje, o tal vez su fe decayó. Pero Marcos cuenta esta historia para mostrar que la batalla con Satanás es difícil y creciente en conflictos. Así que, hermanos, tener esa idea, ¿verdad? De que, que tengo el don de esto y que uno vaya en todo momento como si fuera una varita mágica. Dios tiene que estar primero, Dios tiene que estar en el centro y tenemos que estar espiritualmente preparados. En el capítulo 9:23, estas palabras de Jesús no significan que podemos obtener automáticamente cualquier cosa que deseamos si pensamos en forma positiva. Él dice que cualquier cosa es posible con fe porque nada es demasiado difícil para Dios. La actitud de confiar que la Biblia llama creencia o fe, Hebreos 11:1 y 6, no es algo que podamos obtener sin ayuda. La fe es un don de Dios, hermanos, como dice Efesios 2 del 8 al 9. No importa cuánta fe tengamos, nunca alcanzaremos el punto de autosuficiencia. La fe no se almacena como se guarda el dinero en el banco. Jesús le dijo a sus discípulos que tendrían que enfrentar situaciones difíciles que resolverían únicamente a través de la oración. Y la oración, hermanos, es literalmente la llave, ¿verdad? Que coge y desata nuestra fe para que tengamos más confianza en Dios. Con humildad le invitamos asimismo a Dios a través de la oración, que Él nos llene asimismo de poder. Podemos ver en el capítulo 9, 30-31, que al salir de Cesarea, Jesús inició su último recorrido a través de la región de Galilea y que para los discípulos, ¿verdad? Jesús estaba obsesionado con la muerte, la manera que se expresaba y hablaba de estas cosas. Pero la verdad era que los discípulos estaban mal orientados, pues no hacían más que pensar en el reino que creían que Jesús fundaría y en las posiciones que ocuparían en el mismo. Les preocupaba lo que le ocurriría si Jesús moría y por consiguiente preferían no hablar de sus profecías. Los discípulos lo sorprendieron en sus constantes discusiones acerca de los logros personales y los combinaron a contestar la pregunta de Jesús. Es siempre doloroso comparar nuestros motivos con los de Cristo. Jesús enseñó a sus discípulos a recibir a los niños, y esto fue algo nuevo en una sociedad donde los niños, por lo general, los trataban como ciudadanos de segunda clase, como si no tuvieran importancia. Así que más preocupados por la posición de su grupo, hoy en día muchas veces hacemos lo mismo, no participar en causas dignas, porque no somos miembros de nuestra denominación o porque no se relacionan con la clase de gente con las que nos sentiríamos bien, porque no hacen las cosas como nosotros las haríamos o porque las personas, ¿verdad? Dicen que nuestros esfuerzos no reciben suficiente reconocimiento, por ejemplo. Jesús no dice que ser indiferente o neutral a Él es tan bueno como entregarnos a Él, ¿verdad? Lucas 9:48 enseña que nuestra preocupación por otros es la medida de nuestra grandeza. Y en el capítulo 9:42 hay una advertencia de contra causar daño a los pequeñitos en la fe, y esto se aplica tanto a los que hacemos personalmente como maestros y ejemplos, a lo que permitimos en nuestro compañerismo cristiano. Así que, hermanos, hasta nuestras interacciones pueden ayudar o pueden hacer daño. Así que tengamos cuidado con esto. Jesús usó un lenguaje bastante fuerte para ilustrar la importancia de quitar el pecado de nuestras vidas en el capítulo 9:43. En el 48 y 49 del capítulo 9, esas palabras, ¿verdad? Que algunos las dirían que serían un poquito extrañas. Jesús quiso señalar las consecuencias serias y eternas del pecado.
Para los judíos, los gusanos y fuego representaban los dolores internos y externos. ¿Qué sería peor, verdad, que esto? Jesús usó la sal para ilustrar tres cualidades que deben de hallarse en la vida de su pueblo. Número uno, deberíamos recordar siempre la fidelidad de Dios. La sal se usaba en los sacrificios para recordar el pacto de Dios con su pueblo, como dice Levítico capítulo 2, versículo 13. Número dos, deberíamos de ser eficaces en sazonar el mundo en que vivimos, así como la sal lo es en dar sabor a la comida, como dice Mateo 5:13. Y número tres, deberíamos asimismo de neutralizar la moral decadente de la sociedad, así como la sal preserva los alimentos de de la descomposición. En capítulo 10:2 vemos que los fariseos intentaban atrapar a Jesús con sus preguntas en cuanto a lo que era el divorcio, lo que era permitido y lo que no era permitido. Entonces, vemos en el del 5 al 9 que Dios permitió el divorcio como una concesión ante la pecaminosidad de la gente. No aprobaba, pero lo instituyó para proteger al inocente en medio de una mala situación. Así que es lamentable, hermanos, que los fariseos utilizaran Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 como una excusa para el divorcio. Pero Jesús explicó que esta no fue la intención de Dios. Por el contrario, Dios quería que la gente que se casaba se consideraba su matrimonio como algo permanente. Las mujeres se trataban como objetos en el versículo 10, 6 y 9 del capítulo 10. Tristemente, hermano, el matrimonio y el divorcio se consideraba como una transacción similar a comprar o vender tierra. Pero Jesús condenó esta práctica y aclaró la intención original de Dios en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Para que produjera así mismo unidad, como lo hizo en Génesis capítulo 2:24. A menudo se criticaba a Jesús por pasar demasiado tiempo con cierto tipo de personas, niños, recaudadores de impuestos, pecadores, como dice Mateo 9:11, Lucas 15:1 y 2 y Lucas 19:7. Algunos, incluso los discípulos, pensaban que Jesús debía pasar más tiempo con los líderes importantes y con la gente devota, ¿verdad? En vez de estar enfocando el tiempo y la atención hacia los otros. Los adultos, hermanos, no son tan confiados como los niños. Todos los niños solamente necesitan para sentirse seguros una mirada de amor y un toque afectuoso de alguien que se ocupe de ellos. Capítulo 10 del 17 al 23, ese joven quería estar seguro de poseer la vida eterna y por eso preguntó cómo lograrla. Dijo que jamás quebrantó ni siquiera una de las leyes que Jesús le mencionó y tal vez guardaba hasta la versión de pretextos de los fariseos, pero ¿verdad? Cuando Jesús, lleno de amor, irrumpió a través del orgullo del joven y le desafió que tomara lo que tenía y que lo vendiera y lo diera a los pobres, ahí como que verdaderamente fue cuando llegó hasta el área profunda que estaba teniendo dificultad. Cuando Jesús le hizo esta pregunta, en realidad le decía, ¿sabes con quién hablas? Como solo Dios en verdad bueno, el joven llamaba a Jesús, Dios. Por supuesto estaba correcto, pero no se dio cuenta de ello al decirlo. ¿Qué significa para usted su dinero? Aunque Jesús le dijo a este joven que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, no denota que Jesús pidió a todos los creyentes que vendan sus posesiones. Sino, hermanos, el enfoque es este, que en esta historia, en esta, ¿verdad? Podemos ver que este joven tenía el enfoque en su dinero, ¿verdad? Está el enfoque en su vida, en su dinero. Jesús manifestó un amor hacia este hombre, aún sabiendo que quizás, ¿verdad? Decidiría no seguirlo. El amor verdadero es capaz de dar una clara advertencia. Jesús dijo que era muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios porque el rico tiene todas sus necesidades básicas y resueltas. Sí, hermanos, cuando dice, ¿verdad? Que es difícil, que es más en cuanto a lo que es que entrara. Iba a buscar el versículo. Ok, el versículo 25 del capítulo 10. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pues, hermano, el ojo de una aguja, pensamos en una aguja y pensamos en el huequito que tiene. Pero eso no es. Ese es el nombre de una puerta donde hay donde un camello, ¿verdad?
que si está todo lleno de carga, está cargando cosas, productos que están en su lomo, no va a poder entrar. Pero sí puede entrar, hermano, si es guiado lentamente. Pero recordemos que es una puerta, así que para las personas de allá, bíblicamente hablando, ellos sí entendían lo que se estaba diciendo. Jesús dijo que en el mundo venidero los valores serán a la inversa. Los que buscan posiciones de importancia aquí en la tierra no las tendrán en el cielo, y los que son humildes serán grandes en el cielo. Los discípulos temían lo que les esperaba así mismo en Jerusalén, porque Jesús le habló de enfrentar persecuciones. Los- eh, y la muerte y la resurrección de Jesús no debió sorprender a los discípulos, ya que aquí le explicó con toda claridad lo que iba a ocurrir en esos momentos. Marcos narra que Juan y Jacobo fueron a Jesús con una petición, y en Mateo también la madre hizo la petición. No hay contradicción en los relatos. Madres e hijos estaban de acuerdo en hacer la petición de permitirlos ocupar lugares de honor en el reino de Cristo. Los discípulos, como muchos judíos hoy en día, tenían una idea errada del reino mesiánico, predicho por los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Creían, como dijimos anteriormente, que Jesús iba a venir, el Mesías iba a venir, iba a arrasar con todo, ¿verdad? Y a tomar control del Imperio Romano. Entonces, Jacobo y Juan dijeron que estaban dispuestos a sufrir toda prueba por Cristo, y ambos la sufrieron. Jacobo murió como un mártir, como dice Hechos capítulo 12 versículo 2, y a Juan lo forzaron a vivir en el destierro, como dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Y es más fácil decir que estamos dispuestos a sufrir por Cristo, pero la mayoría nos quejamos, hermanos, cada día cuando cosas insignificantes vienen y nos irritan. Jesús no ridiculizó a Jacobo ni a Juan por su petición, pero la denegó. Sintámonos libres de pedir a Dios cualquier cosa, pero es posible, hermano, que la respuesta de nuestra petición sea una respuesta negativa. Jacobo y Juan apetecían la más alta posición en el reino de Dios, pero él les dijo que la verdadera grandeza estaba en servir a otros. El versículo 10:45 nos muestra, ¿verdad? No solo revela el motivo del ministerio de Jesús, sino que también el fundamento de nuestra salvación. Rescate era el precio a pagar por la libertad de un esclavo. Así que Jesús pagó el rescate por nosotros, ya que no podíamos pagarlo. Su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado. Y Jericó, que es mencionada en el capítulo 10:46, es una ciudad importante, un balneario popular que Herodes el Grande reconstruyó en el desierto de Judea, no lejos del cruce del Jordán. Los mendigos eran un espectáculo común en muchas ciudades, debido a que la mayoría de las ocupaciones de esos días requerían trabajo físico. Cualquier paralítico o impedido estaba en severa desventaja y era obligado a lo que era pedir limosnas, aunque la ley de Dios mandaba cuidar a los necesitados, como dice Levítico 25 del 35 al 38. Y la ceguera en aquel tiempo, hermano, era considerada como un castigo de Dios por el pecado, como dice Juan 9:2. Pero Jesús rechazó la idea cuando se mostró dispuesto a sanar a sí mismo a los ciegos. El capítulo 10:47, cuando se dice hijo de David, era una manera popular de referirse al Mesías, ya que se sabía que éste sería descendiente del rey David, como dice Isaías 9:7. El hecho de que Bartimeo llamara a Jesús hijo de David demuestra que lo reconoció como Mesías. Su fe en Dios como Mesías logró su sanidad. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el recordatorio, Padre, de que tenemos que mantener nuestra vista fija en ti y no dejarnos llevar, Señor, de las dificultades de la vida, porque como es presentado, Señor, las dificultades existirán. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre fijos en ti, a pedirte y a clamarte, Señor, honestamente por lo que deseamos, lo que necesitamos, y que nunca, Señor, nos demos por vencido, entendiendo, Padre, que tú te encargarás de nosotros y que te encargarás de todo. Te amamos, Señor, y nuestras vidas en tus manos están. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.